Bien, fíjense, ahora les voy a explicar lo que es un circuito mixto. Un circuito mixto quiere decir que los componentes, algunos están en paralelo, como estos que están acá, la resistencia de 2,7K y la resistencia de 220 ohmios están conectadas en paralelo, pero ese paralelo está en serie con esta resistencia de 1000 ohmios o de 1K. En este circuito, la corriente total pasa y alimenta a las dos resistencias en paralelo. Por una pasa una corriente y por la otra pasa otra corriente, I2, I1 y 2. Y luego esa corriente se juntan y por aquí pasa la I total. Entonces, cuando uno resuelve un circuito paralelo, lo primero que tiene que hacer es resolver el paralelo. Y aquí se aplica una fórmula para la solución de los circuitos paralelos, que es el inverso de la suma de las resistencias. Esta fórmula es una fórmula muy conocida de los circuitos paralelos, ya que los circuitos paralelos las resistencias no se suman y hay que aplicar esta fórmula. Y esa fórmula nos da una resistencia total del paralelo de 203 ohmios. Ahora bien, si usted no quiere aplicar la fórmula, casi ninguno de nosotros lo aplicamos, porque sabemos que los circuitos paralelos no es para que se sumen la resistencia. Y siempre en un circuito paralelo, el valor del paralelo es siempre, óigase bien, menor que la menor resistencia del paralelo. O sea, la menor resistencia de este paralelo es 220 ohmios. Y fíjense, cuando aplico la fórmula me da 203 ohmios. O sea que eso lo vemos nosotros, que va a dar menor que 220 sin necesidad de aplicar la fórmula. Porque los circuitos paralelos no es para que las resistencias se sumen, sino más bien se reducen. Y es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Ahora bien, la resistencia total de este circuito sería 203 ohmios, que es lo que vale el paralelo, más 1000, porque está en serie con la de 1000 y las resistencias en serie se suman. O sea que la resistencia total es 1203 ohmios. Para calcular la corriente total, es voltaje sobre la resistencia total, eso da 0,005 amperes. Esos amperios, que es la corriente total, esa corriente total pasa por la resistencia de 1000 ohmios y al multiplicar la resistencia por la corriente, eso da el voltaje en la resistencia de 1000 ohmios. Por el voltaje en la resistencia de 1000 ohmios es de 5 voltios, porque cuando multiplica 1000 por 0,005, eso da 5 voltios. Entonces, en esa forma se analizan los circuitos paralelos. Pero de todo esto que he explicado, lo más importante es que en todos circuitos paralelos la resistencia del paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Y así uno va analizando el circuito y dependiendo de si están en serie, si están en paralelo, uno sabe cuál es la que se daña o la que no se daña. Fíjese. En este circuito esto vale 203 ohmios. En serie con una de 1000 ohmios, ya uno sabe que en los circuitos serie se daña, es el componente de mayor resistencia, por lo tanto la falla puede ocurrir o está más propenarse en la resistencia de 1000 ohmios. O sea que nosotros, en realidad los electrónicos, lo que hacemos es conocer de circuito, serie, paralelo, y serie paralelo, y analizamos y sabemos dónde buscar, en qué pieza se va a dañar, porque en los circuitos serie se daña la pieza de mayor resistencia en ohmios, en los circuitos paralelos se daña la pieza de menor resistencia en ohmios, y en este circuito mixto hay que analizarlo. Aquí hay una resistencia de 203 ohmios y está en serie con una de 1000 ohmios, o sea que la que se daña, como están en serie, es la resistencia de mayor valor en ohmios, que es la de 1000 ohmios. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.